Hola y bienvenidos. En este video veremos la instalación y configuración de Secure Shell o SSH. Estamos en nuestro Debian cliente, nos autenticamos con nuestro nombre de usuario y password y abriremos una terminal para establecer una conexión remota hacia nuestro servidor Debian Hosting. Así que ssh root arroba la IP de nuestro servidor Debian Hosting. Ingresamos el password de root en ese servidor y estamos autenticados a nuestro servidor Debian Hosting. Acá, eh, si recuerdan, durante la instalación escogimos instalar Secure Shell y eso lo podemos repasar con el comando task cell, que es task selection. Y acá, esta fue la interfase cuando instalamos los componentes del servidor. Escogimos SSH Server y podemos ver que está instalado puesto que tiene un asterisco. Acá al escoger, y podríamos escoger cualquier otro de estos componentes como Web Server, DNS File Server, Mail Server, pero estos componentes los veremos más adelante. De momento en la instalación escogimos SSH Server. Si damos OK, también podríamos instalar SSH con el comando aptitude install open SSH server. Así es como lo instalaríamos si no estuviera instalado, y eso lo haríamos desde el servidor, pero como ya se encuentra instalado vemos que no hay nada que instalar, ya se encuentra instalado. Así que una vez tenemos instalado el servicio SSH, entonces procederemos a configurarlo. Nos hemos autenticado con root y una vez que nos autenticamos con root al servidor, si recuerdan también durante la instalación especificamos un password para root. Lo recomendable es aún cuando especifiquemos un password, si es que alguien nos ha dado el password de root y lo quisiéramos cambiar, al establecer la conexión SSH hacia el servidor, lo primero que se hace es cambiar el password y eso lo hacemos con el comando passwd que nos pregunta por el password. Ingresamos el password, reescribimos el password para confirmar y así cambiamos el password de root, el primer password. Otro paso sería agregar el usuario, un usuario que no sea administrador root, y en este caso lo haríamos con el comando add user. Nosotros en la instalación nos solicitó la instalación el nombre de usuario y el password de este usuario, así que ya lo tenemos acá únicamente para comprobarlo. eh, Vemos, podemos comprobarlo de varias maneras. La primera sería de ver el home folder del usuario y tenemos nuestro usuario rpárraga. También podríamos comprobarlo chequeando en el archivo cat con el comando cat en etc passwd, y usualmente al final vemos que se encuentra el usuario rpárraga ya creado. En este caso, para recrear este usuario y para que veamos el proceso, crearemos el usuario, pero antes lo borraremos con delete user rpárraga y especificaremos -d para borrar el home folder. Ok. Si ejecutamos los mismos comandos anteriores como ls home, tenemos rpárraga, pero veamos acá en etc password ya se encuentra borrado. Si no, pues sencillamente venimos a eliminarlo a mano con el
comando rf home rpárraga. Comprobamos nuevamente en home y vemos que no se encuentra nada. Y tenemos cat etc passwd y vemos que el usuario rpárraga ha sido eliminado. Esto lo estamos recreando, no es necesario que lo hagan, solo lo hago para que vean cómo crear un usuario. Por lo general, cuando instalamos Debian, el usuario o la configuración del usuario nos es solicitada, pero quizá necesitemos crear más usuarios. Entonces, con eso, pues creamos un usuario nuevo. Voy a limpiar la pantalla. Y lo hacemos con el comando adduser rpárraga. Y esto es un script. Y vemos acá que se agrega el usuario rpárraga. Se agrega un nuevo grupo rpárraga. Se agrega el usuario rpárraga con el grupo rpárraga y se crea el directorio home y se copian archivos base o de configuración de esta ubicación a rpárraga. Luego nos pregunta el password que queremos asignarle a ese usuario. Lo ingresamos. Ingresamos nuevamente para comprobarlo. Y acá, una vez ingresado el password, nos solicita la información de usuario. Esto lo podemos especificar así. Nombre completo. Número de cuarto no es necesario, son valores que están ahí para ser usados, pero acá solo presionamos Enter. Igual con el número de teléfono, presionamos Enter, el número de teléfono de la casa, también lo dejamos en blanco. Cualquier otra información, pues eh, podemos poner algo como administrador o usuario o cualquier otro indicador que quisiéramos darle al usuario. Podría ser un usuario que está en el departamento de contabilidad, departamento de ventas, soporte técnico, etcétera. Lo podemos dejar en blanco, no es necesario tampoco para crear el usuario. Nos pregunta si todo esto es correcto, presionamos Y y Enter y se crea el usuario. Si vemos acá en el Home, tenemos el folder rpárraga y si vemos bajo rpárraga no tenemos ningún archivo, pero con ls-la vemos los archivos base. Estos que tienen un punto son archivos ocultos, por eso no salían acá. Y estos archivos han sido copiados de acá, etc scale. Si hacemos ls-la en etc scale, vemos que los mismos tres archivos han sido copiados bajo el folder de rpárraga. Estos son archivos, en inglés se le llaman skeleton o archivos base. Entonces tenemos el usuario creado. Podemos comprobar en etc passwd que el usuario rpárraga existe nuevamente y este será el usuario que estaremos usando para administrar nuestro sistema operativo Debian GNU Linux. Acá algo también, luego de crear el usuario, no solo basta con crear el usuario, sino que hay que agregar este usuario a la lista de usuarios con derecho de administrador en el sistema o en el servidor Debian Hosting. Eso lo haríamos de esta manera. Escribimos vi sudo, veamos acá, vamos acá que no aparece vi sudo. Y el archivo vi sudo no existe ya que habría que instalar y haremos la instalación de sudo con aptitude. Podemos buscarlo antes. Aptitude search sudo y queremos instalar este paquete de nombre sudo, así que haremos aptitude install
sudo. Esperamos por la resolución, tuvimos un error, lo volveremos a intentar. Aptitude install sudo. Esperamos a que se conecte al servidor de repositorios que tenemos configurado en nuestro equipo. Muy bien, y entonces al reintentar aptitude install sudo, se instala el paquete. Pausé el video un momento ya que tuvimos un pequeño problema con el gateway. El router estaba desconectado, así que lo conectamos. Hicimos un test a la red y pudimos salir a internet. Acá volvimos a ejecutar el comando aptitude install sudo y se instala el paquete de este repositorio. Es un archivo pequeño y una vez instalado, pues limpiamos la pantalla y ejecutamos el comando di sudo. En este archivo es donde agregaremos al usuario rpárraga a la lista de usuarios con derechos de administrador, y esto lo haremos bajo el mismo usuario root. Así que acá escribiremos lo mismo, rpárraga, y haremos lo mismo, all, para que tenga los mismos derechos de root al ejecutar el comando sudo. Así que acá tenemos rpárraga, guardamos el archivo y salimos. Ya con esto, el usuario rpárraga puede ejecutar comandos de administrador anteponiendo sudo al comando. Así que acá, pues otra cuestión o otro, como estamos viendo la configuración de SSH en nuestro servidor Debian Hosting, para repasar un poco hemos agregado un usuario nuevo. Bueno, antes que nada, cambiamos el password de root al establecer la conexión SSH para mayor seguridad. Creamos también el usuario rpárraga. Instalamos el paquete sudo para agregar al usuario rpárraga a la lista de usuarios con derechos de administrador, y siguiendo con la configuración de Debian SSH, lo que haremos acá será ahora editar el archivo de configuración del servicio SSH. Este archivo se encuentra bajo etc ssh y es de nombre sshd-config. Vemos acá el archivo. Si hacemos una lista del folder ssh, vemos que tenemos varios. Los que tenemos acá, este es el archivo de configuración de ssh cliente en el servidor, y este será el del servicio, puesto que tiene una D de daemon o de demonio, y este es el servicio SSH que corre en nuestro Debian Hosting. Así que ese será el archivo a editar. Antes de editarlo, yo tengo la costumbre siempre de hacer un respaldo del original por si en dado caso necesito restablecer el original. Así que acá haremos copy y esto copiará el original a uno con extensión .bsk. Se ha ejecutado y si vemos acá el archivo, vemos que tenemos dos, uno que es el original y el otro que lo guardaré con el mismo nombre con extensión .bsk como backup. Así que con nuestro editor de texto nano, lo que haremos acá será editar el archivo y estamos buscando asegurar el servicio SSH en nuestro servidor Debian Hosting. Así que de los cambios más sencillos que hacemos acá será cambiar el puerto. El puerto por defecto es el 22, usualmente eh, este es el servicio o el puerto en donde escucha el servidor
En conexiones SSH yo lo cambio a otro, en este caso le podemos poner 2222 para que no sea el puerto por defecto. Podemos especificar cualquier otro puerto arriba de 1024 que no esté en uso. Yo escojo 2222. El protocolo siempre tiene que estar en protocolo 2. Está bien. Vamos a buscar otro parámetro acá, que es este, el de permit root login se encuentra en yes. Nosotros lo cambiaremos a no, ya que usaremos el usuario rparga para tareas de administración y no queremos que usuarios eh, maliciosos intenten con el usuario root autenticarse en nuestro sistema, puesto que sabiendo el usuario ya están a medio camino de adivinar nuestro password de root, puesto que ya tienen el usuario. Si no se permite que root se conecte, adivinar el usuario, en este caso de Repárraga, sería un poco más difícil, podría ser cualquier otro usuario también. Así que la idea es no permitir el acceso de root. Y estos cambios, el puerto y el acceso de root son suficientes para elevar la seguridad de nuestro servicio SSH. Guardamos el archivo y salimos de nuestro editor de texto. Ahora cargamos y antes de cargar los cambios, quiero mostrarles con el comando netstat con ntulp, que esto muestra las conexiones en TCP, UDP y los puertos en escucha con sus procesos. Así que si ejecutamos esto y veamos es bastante, pero veamos si podemos subir. Vemos que el servicio SSH se encuentra acá y este está escuchando en el puerto 22 en todas las interfaces o en todas las direcciones IP. Así que lo que haremos acá es recargar la configuración. Veamos, eso lo hacemos con el comando que se encuentra bajo etc init ssh reload. Se carga y si hacemos el mismo comando netstat y esta vez solamente quiero que me muestre con grep ssh de servicio de SSH y vemos que en efecto el servicio SSH en IPv4 ha sido cambiado a 2222 y en IPv6 2222 siempre. Así que lo que haremos acá será salir de la sesión para probar de nuestro Debian Hosting. Nos encontramos en nuestro Debian cliente, limpiamos la pantalla e intentaremos nuevamente una conexión SSH con root. Y vemos que inmediatamente la conexión es rechazada puesto que root ya no tiene permisos para ingresar por medio del protocolo SSH al servidor. Algo que también cabe mencionar que por defecto se escoge el puerto 22, así que si quisiéramos intentarlo en otro puerto, supongamos que queremos entrar con root, pero en el puerto 2222 vemos que nos solicita el password, veamos, lo ingresamos y tenemos permission denied. Ok, acá que sucedió en el primer comando con SSH, por defecto se ingresa en puerto 22, pero como ya no hay ningún servicio en escucha en ese puerto, la conexión fue rechazada inmediatamente. Pero al especificar el puerto nuevo, siempre con el usuario root, el puerto como se encuentra en escucha, reconoce que el usuario existe y solicita por el password, pero al hacer las validaciones, el permiso es denegado, puesto que root no tiene habilidad para ingresar. Nos pide que intentemos de nuevo y podemos intentarlo 3 veces hasta que la conexión se corte.
o podemos cortarlo con control C, pero al fin y al cabo ya root ya no puede entrar. Tendríamos que ingresar con el usuario que dimos permiso y ese será rpárraga. Así que de esta manera estaremos ingresando en nuestro servidor Debian Hosting y haremos la prueba. Rpárraga, su password, y vemos que en efecto rpárraga se puede autenticar. Así que hasta acá hemos incrementado la seguridad de SSH. Para repasar un poco todo lo que hicimos, al principio ingresamos a nuestro servidor Debian Hosting, instalamos el servicio SSH, en este caso ya lo teníamos instalado durante la instalación. Si no estuviera instalado, pues tendríamos que accesar al servidor directamente, bajar o descargar con aptitud el paquete y luego tendríamos que cambiar el password de root. Para mayor seguridad, nunca aceptemos los passwords por defecto, siempre cambiemos a un password que conozcamos. Luego de cambiar el password de root, instalamos con aptitud el paquete sudo para agregar al usuario que creamos rpárraga a la lista de administradores y así especificar rpárraga con derechos de administrador. Y al final, pues editamos el archivo SSH para cambiar el puerto y denegar el acceso de root por medio de este protocolo. Root siempre puede ingresar directamente en la consola, en el servidor mismo, pero no a través de esta conexión. Así que una vez comprobados los cambios, pues salimos de nuestro Debian Hosting y salimos de nuestra terminal y nos veremos en el siguiente video.